Venga, estamos ya inmersos en la segunda hora de Hoy por Hoy Miranda en esta jornada de miércoles y a buen seguro que todos ustedes conocen sobradamente nuestra sintonía. Lo cual significa que rápidamente tengo que saludar a mi invitada. Lara Marín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Ángel. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la vida? Pues va todo estupendamente, ¿qué te voy a decir? Todo estupendamente. Hoy no vienes sola, ¿no? Hoy no vengo sola, vengo acompañada y muy bien acompañada. Pues cuéntame, ¿de qué va nuestra sección la presente semana y a quién vamos a tener el placer de saludar en los próximos minutos? Pues tenemos con nosotros a Beatriz Carbonell, artista, escultora. Ella es de Llíria, pero vive en Logroño y trabaja desde Logroño. Y tiene dos exposiciones actualmente, paralelamente, sí, digamos, una en Logroño y otra en Lardero. Y yo creo que era lo más interesante invitarla para que ella nos diera todas las pautas, claro, nos lo explique todo. Conocer su trabajo, ¿no? Eso es, Muy eso bien. es. Y pues nada. Hola. Bienvenida Beatriz. Muchas gracias. Buenos días, Lara. Buenos días, José Ángel. Un placer. El placer es mutuo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de contar qué está pasando en mi vida profesional. Claro. Y es verdad que esto de tener dos exposiciones no suele pasar. Es extraño. Es un Ojalá poco sea raro. más a menudo. Sí, pero a veces los calendarios ajenos o de instituciones así se plantan y bueno, pues hay que ir adelante con todo. Porque ahora uno de los grandes problemas que tenéis los artistas es tener espacios expositivos, ¿no? Uno de los grandes problemas que se plantean, ¿no? Sí, tener espacios expositivos profesionales. Claro. Porque hay espacios que sí que están abiertos a la cultura entendida desde todos los campos populares, pero no a los artistas profesionales. Eso es, eso es. Por ejemplo, espacios a los que invitan a artistas a participar, pero, con unas condiciones precarias, no solo para el artista, sino en cuanto al espacio, ¿no? Entonces, te invitan a participar y no siempre es el lugar más adecuado ni las mejores condiciones. Lo interesante sería que todos los espacios donde destinen exposiciones tuviesen un presupuesto acorde a esas exposiciones y a esos profesionales que trabajan para ello. Pero una respuesta muy común es: ¿quieres exponer? Uy, bastante es que no te cobro. Seguramente yo me he equivocado de sitio. Empezamos bien, ¿no? Cuando empezamos una conversación así, ¿no? Sí. Bueno, pero afortunadamente sí que hay otros espacios institucionales de carácter público y de carácter privado que sí apoyan el arte, sí valoran el trabajo de un artista a nivel profesional y, bueno, creo que ese es el camino, por lo menos esa es mi meta, ¿no? Estar trabajando en esa línea donde se reconozca una labor, un trabajo de investigación y de creación como artista profesional. Independientemente de la manifestación artística que manejes, que en este caso para mí es la escultura o el arte en 3 dimensiones. Claro, eso es. Tú durante el tiempo de crianza, ¿no?, de tus hijos, te dedicaste más a la gestión cultural, justamente Sí, por cuestión de tiempo, por cuestiones obvias físicas. Mi trabajo es muy físico. Y también ese proceso de investigación, ese trabajo intelectual, pues cuando mi cuerpo estaba hormonado, crecido, ensanchado y con niños llamándote mamá todo el día, pues evidentemente mi nivel de creación o de producción no era el que yo quería, así que decidí parar en cuanto a producción de proyectos personales, pero no podía desconectar. Primera por necesidad vital y segunda por necesidad profesional. No podía desaparecer de la escena, ni quería desaparecer de la escena, porque ya es bastante... yo llevo trabajando complejo en el arte desde... Bueno, pues estudié Bellas Artes en Valencia, 92-97, esa es mi promoción, y desde entonces, de una manera más constante o más intensa o menos, siempre he estado volcada a este mundo del arte y de la cultura. Así que sí, un periodo de 10-12 años en el que me he dedicado a ser madre, primero antes que escultora, y ahora ya llevo un par de años en el que vuelvo a ser escultora, sin dejar de ser madre, por supuesto. Pero claro, sí es verdad que mi cabeza, mis condiciones físicas, mi espacio, mi entorno, ya me permiten volver al taller, sí. Eso es. Entonces vamos a empezar con la primera de las dos exposiciones, si te parece, la de Logroño. Vale. Es en el Centro Cultural del Rioja, del que ya hemos hablado anteriormente, ya hemos recomendado alguna exposición. Está en el centro de Logroño y la exposición se titula De caminos, caminantes y caminares.
¿no? Háblanos un poco de ese título. Sí, bueno, en una exposición nada es casual, todo está muy pensado, y empezando por el título. Este título está formado por 3 palabras, 2 sustantivos y un verbo en subjuntivo. Y quiero hacer referencia a lo siguiente: la palabra caminos hace referencia a lugares, la palabra caminante hace referencia a las personas, y el término caminares hace referencia a esos ideales, ¿no? Con esas 3 palabras quiero hacer que el visitante camine por la exposición mientras va pensando cómo ha creado su camino, su propia vida, en definitiva, ¿no? Y ese caminar, con distintas esculturas, incluso algunos dibujos de cerámica y de piedra, pues voy dando pistas de qué es lo que yo planteo, cómo construyo yo un camino, cómo se puede construir ese camino y esa vida. Creo que es interesante que nos hables un poquito de tu obra, exactamente qué es lo que se va a poder visionar ahí. Pues mira, en este caso la sala... Porque al final entiendo que nos quieres contar una historia, que es lo que nos estás diciendo ahora mismo, ¿no? Claro, yo creo que el objetivo de una exposición o de un proyecto artístico es hacer pensar o trasladar esas reflexiones y esos pensamientos que al fin y al cabo son parte de la vida. En mi caso concreto siempre parto de experiencias vividas y de hechos sociales y políticos que están aconteciendo a mi alrededor y que depende de mis circunstancias personales me van a afectar de una manera u otra. Todo eso analizado, pensado y canalizado a través de materiales es con lo que intento contarlo para que al espectador le llegue. Materiales tipo, bueno, piedra, por supuesto, diferentes tipos de... Mármol, sobre todo, sí, principalmente, pues mármol de Macael, silicona, de Almería, sí, mármoles también de Novelda, de Alicante. Cada mármol te aporta un tono. Yo elijo ya el material por esa plasticidad y esa técnica, esa textura que te permite darle los acabados. También hay cerámica, que a la hora de trabajar es muy diferente a la talla en piedra o ese modelado donde tú dejas tu huella y esa plasticidad es muy diferente. Hay dibujos y hay siliconas, sí. Un contexto un poco más diferente, pero de la misma manera está hablando de caminos. E incluso barricas. Sí. ¿No? Yo he visto esta exposición y el recorrido, ahora nos explicas un poco como más en detalle, porque yo creo que y además tú eres buenísima explicando y analizando como todo ese recorrido por dónde nos va a llevar, porque efectivamente hay un recorrido físico, digamos, ¿no? Tú nos guías, esta exposición está pensada y digamos cómo están las esculturas en el lugar en el que están, nos obligan de alguna manera o nos invitan a recorrer el espacio de la sala, o sea, de una manera muy concreta. Está pensada para seguir un orden, ¿no? Sí y no. Sí, un poco sí, porque te lleva... empezamos por las barricas, por ejemplo. Esta sala en concreto es un espacio diáfano, rectangular, y la puerta de entrada está en un extremo, así que ya te está invitando, ya te está generando ese punto de vista principal. Eso es. Y sí, justo cuando entramos, nos recibe una instalación, 7 barricas que están seccionadas y que emergen del suelo. Están colocadas en forma de camino. Cada barrica en su tapa tiene grabada una palabra, que ya dependiendo de la curiosidad del espectador, si se activa o no se activa, pues querrá leer qué es lo que pone. Eso es. Y lo que pone es el propio título de la obra, el mensaje, que dice: dale la vuelta al vino, el arte es el camino. Cuando me propusieron exponer en este espacio, yo entendía que esta obra tenía que estar, primera, por dar ese contenido, ofrecer un contenido relacionado con el vino, pero aportando otros puntos de vista, porque en el edificio que está se habla de la cultura del vino, ¿no? Todo aquello que está relacionado en el mundo del vino. Y el patrimonio, la cultura, los valores, las raíces, la tierra, todo eso está ahí metido. Pero yo en este caso la estoy utilizando ese recurso vital como es el vino para ofrecerles más cosas, ¿no? Y decir que realmente el arte aporta, el arte suma y el arte te abre otros puntos de vista. Y así pues vas paseando alrededor de las barricas. La sala está dividida con unos paneles que te dan la entrada a la segunda parte. Espacio, eso es. A una segunda parte, sí. Y entonces, si levantamos la mirada hacia el fondo de la sala, este muro nos deja ver algo que está pasando tras de él. Unas piezas en la pared bien iluminadas nos atraen hacia ellas, dejando a nuestra espalda la referencia que nos llevó del vino.
Un nuevo espacio se abre, íntimo, ordenado y en silencio, pero que creo que baila al ritmo de unos diferentes paisajes que se proyectan en la pared. En el centro hay un extraño, pero amable y simpático personaje. Es un caracol. Tiene nombre, se llama Colette. Es un caracol que ha mutado a persona, o una persona que ha mutado a caracol, ya que trata de llevar consigo mismo lo que su persona es. Es decir, ahí ya estoy planteando que el público se plantee que cuando sale hacia un camino, bien sea una mudanza voluntaria o una mudanza forzada por cuestiones políticas o religiosas, tienes que saber qué puedes llevar contigo y qué no. Y creo que aquí el caracol sí que marca ese significado. Este caracol divide la sala en dos partes. A la derecha tenemos un conjunto de esculturas talladas en mármol blanco con una referencia muy directa a la forma de la casa, entendida como un hogar y como un lugar elegido. A la izquierda aparecen estas piezas de cerámica que veíamos desde la entrada y a la vez, con nuestra atención, podemos reconocer que son bolsas por su volumen y por su forma externa y por el dibujo que las acompaña. Estas bolsas están amontonadas, están golpeadas. Para mí, o tal vez también para el público, cada bolsa es una persona, es una vida y es una historia. Y es un camino que a veces se construye a base de deseos, aunque muchas veces duela. Porque caminar es pensar. Y aquí os comparto una reflexión de una espectadora de la exposición que me dijo que una folía canaria le recordaba mucho lo que estaba sintiendo, que dice: hoy he vuelto a caminar por dos caminos al tiempo. Uno va por mi persona y otro por mi pensamiento. Precioso, ¿no? Me pareció muy bonito, sí, sí. Y muy generoso por su parte, ¿no? Sí. Que compartir, ¿no? Lo que hablábamos antes de entrar. Claro, no es fácil, para el artista no es fácil a veces contar la exposición, una vez la tienes pensada y meditada, pero me parece muy interesante, para mí muy enriquecedor y oportuno, el invitar, el compartir ese recorrido con las personas que les apetezca. Y ya la guinda del pastel es cuando las personas realmente te comparten sus sentimientos o sus recuerdos o sus vivencias y que varían tanto como el día que haga, ¿no? Los sentimientos que traen, el estado de ánimo, las circunstancias personales de cada uno. Podrían ver la exposición dos veces y sentirla de forma distinta, ¿no? Claro, dos días diferentes, claro. Lo mismo que nos puede pasar cuando vemos una película, en momentos distintos de nuestra vida, cuando leemos un libro, si lo hemos elegido o nos lo han recomendado, cuando vemos cualquier evento cultural. Influye mucho tu estado de ánimo para recibir ese mensaje que el artista quiere lanzar o incluso devolvérselo al artista, ¿no? Hacer ese comentario, el que estoy plenamente agradecida. ¿Cada etapa de la vida tiene un proyecto diferente? Porque a mí me parece que al final este es un proyecto vital, todo lo que me estás contando. Yo creo que el proyecto es un proyecto vital. ¿Tiene etapas diferentes? Sí. En mi caso, en cada etapa estoy utilizando un elemento distinto, un objeto cotidiano, que me sirve para contar esas cosas. Y esto me lleva un poco a la otra exposición, si me permites. Sí, faltaría más, la de Lardero. Exacto. Ubicamos un poco, Lardero es un municipio de La Rioja, está solo a 6 kilómetros de Logroño, se puede ir andando, solo que las nuevas construcciones han comunicado esta carretera que hoy creo que es Vía Verde, que llaman, de paseo del colesterol, pero muchísima gente de Logroño han vivido en algún momento en Lardero y hay un flujo constante. Y estoy experimentando que es muy diferente la sensación a la hora de exponer en una ciudad o en un centro institucional como es el del CCR de Logroño. Y la exposición del Lardero se encuentra en la Casa de Cultura del Lardero. Para mí es un espacio maravilloso. Es una casa antigua que compró el ayuntamiento y la adecuó. Hoy en día alberga la escuela municipal en el piso -1. A cota cero tienen una sala de exposiciones donde estoy yo ahí ocupándola. Y el primer piso y el segundo disfrutan de una biblioteca magnífica, un espacio muy interesante y muy bien gestionado por Jaime, que le mandamos saludos, el bibliotecario, porque se preocupa muchísimo por todo lo que pasa y pueda pasar ahí en el espacio de la biblioteca. Y la gente, el público, los habitantes, reciben de una manera muy distinta una exposición de arte contemporáneo en un espacio como Lardero a cómo está recibiendo en Logroño. Y creo que la comunicación, la manera de contar a tus habitantes qué es lo que tienes,
está por explorar. Creo que necesitamos... Darle una vuelta. Dar una vuelta, sí, porque esta exposición que está en Lardero... Que se titula El silencio de las palabras, ahora un poco como contextualizamos, porque pese a que el contenido tiene mucho que ver, ¿no? Al final son piezas tuyas, el contenido tiene mucho que ver, pero me refiero, el contexto es bastante diferente, ¿no? Sí, claro, es que esto de poder comparar dos exposiciones o dos proyectos en el tiempo no es normal, está suponiendo un ejercicio de pensamiento y de análisis personal e intelectual bastante fuerte, pero que creo que muy enriquecedor, y espero que dé sus frutos para mí, por lo menos. Sí, como decía antes, que cada momento de la vida o cada etapa utilizo un objeto que me sirve para canalizar ese discurso. En Lardero el objeto de referencia es el libro, de ahí el título, El silencio de las palabras, y utilizo ese libro para contar nuestra relación. Hoy en día, ¿qué relación tenemos con el conocimiento escrito? ¿Cómo llegamos a las bibliotecas? Empezando por San Millán de la Cogolla, Lier en Logroño, o la biblioteca Los Registros, espacios maravillosos a los que realmente el acceso al público está limitado por condiciones obvias de conservación, pero... Es un poco, yo siento que son planteamientos contradictorios, ¿no? Me parece que es maravilloso poder tener esa experiencia de estar, de oler, de sentir, de mantener silencio, ojalá algunos se pudiesen tocar, para saber, para experimentar otra cosa. No es lo mismo una lectura digital que una lectura física. Entonces, bueno, no es ni bueno ni malo, estamos en otro momento, una manera de investigar y de estudiar y el tiempo, la rapidez con la que consumimos contenidos nos hacen ir a golpe de clic, de segundo. Pero esa experiencia de irte a la librería, coger el libro, ir a una biblioteca, buscar, encontrarte otro por el camino. Oler las páginas, eso es, las referencias que te llevan a otros ¿no? autores, a otros libros, a otras obras. Claro, pues estas cuestiones las planteo un poco en esa exposición, y otra vez me sirvo de mármoles, pero ya son distintos, no son mármoles de Macael blancos puros de Almería, sino son mármoles de las canteras de Valencia, de Godella, donde tienen coqueras, se llaman los huecos que se van haciendo por la propia naturaleza. Entonces el material está muy elegido para que su plasticidad y su acabado orgánico aporte también contenido. Entonces, lo mismo en Lardero hay dibujos, que son grafismos muy ligeros pero muy pensados. Hay cerámica, donde sí esa manipulación, la huella de mis manos, de mis dedos, del proceso de gestación de la obra está ahí presente, y la talla en piedra. Los dibujos, además, son unos trazos muy sencillos, aparentemente, pero el objeto, digamos, o sea, la intención, la imagen que pues recuerda todos los lomos, los tomos de los libros apilados en cualquier librería, o en cualquier biblioteca, ¿no? Algunos todos colocaditos perfectamente, otros tumbados, otros caídos. Ahí entra en juego un poco también el color. No solo en los mármoles elegidos, que hay blancos, hay negros y tienen su porqué, sino en el uso de los rotuladores, o porque al principio solo hay de grafito. Pero los rotuladores, a lo que puede parecer un simple grafismo, está muy pensado, y además les llamo ideas, pensamientos y reflexiones. Están realizados de izquierda a derecha, tal como leemos, y de arriba a abajo. Ese ejercicio pues requiere también de una práctica física. Sí. Aparentemente sencillo, pero... Sí, no, nada es sencillo. Hay cosas que salen por casualidad, pero cuando las analizas e intentas ya repetirlas aportándole un contenido, deja de ser sencillo. Eso es. No como aquello de esto lo hace mi hijo, ¿no? Que hemos comentado un montón de veces. La pregunta del que lo ve desde fuera: ¿se complementan los proyectos primero? ¿Y dónde se ve la mano de la artista cuando se observan las dos exposiciones? Mira, se complementan en tanto en cuanto los dos hablan de cómo te planteas la vida y ese camino que haces, ¿no? Pero en momentos distintos y en circunstancias distintas. Si la mano del artista se ve, ojalá. Ojalá. Porque esa es la clave al final, ¿no? Yo creo que sí. El propio ADN de aquella persona que plasma un proyecto para que se visualice, ¿no?
Yo creo que sí. A lo mejor mi respuesta es que esto es personal. Yo he visto las dos exposiciones y yo creo que sí. Pero claro, al final esto, insisto, es muy personal, pero bueno, yo creo que... Sí, es un poco... Ojalá, ¿no? Mi respuesta sería ojalá que se reconociese, independientemente de que estés viendo algo materializado en forma de libro o algo materializado en forma de bolsa o algo materializado en forma de pies... y que se vea esa esencia. Vale, y nos quedaría la parte práctica. Tenemos una serie de oyentes y el objetivo es que vayan a ver esa exposición. ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo está planificada ahora mismo la exposición para sus posibles visitas? Venga, estupendo. Pues os cuento. En Logroño, en el centro, en la calle Mercaders, en el edificio del CCR, está abierta de 9 a 9, de lunes a viernes, hasta el día 15 de junio, domingo. Vale. Y en paralelo, si nos desplazamos esos 6 kilómetros al Lardero, por el hecho de estar en una biblioteca y una casa de cultura, tiene el horario limitado de lunes a viernes y podemos visitarla de 9 a 2 y de 4 a 9. Ahora y además en época de estudios. Pero además, para facilitar esta visita, ya tengo compañeros y personas que sé que están interesadas en poder ir al Lardero fuera de este horario. El último día será viernes 13. Pero el sábado 14 por la mañana haremos una visita acompañada que será como un cierre especial de acompañamiento y de compartir esa última visita. Y luego me queda una última duda. El artista por lo general siempre trabaja en solitario, ¿no? En su estudio y... Vale. Pero llega un momento en el que hay que abrir ese estudio y presentar ese trabajo al público. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es ese momento cuando se presenta ya en sociedad esa obra terminada y ese contacto con la gente, ¿no? Que al final va a ver esa muestra? Pues es ilusionante, pero es duro. Claro. Yo decía al principio, y lo escuché a alguien y me quedo con la frase, el que expone, se expone. Y a veces, dependiendo del grado de implicación emocional, te puedes sentir desnudo. Abrumado. Sí, a veces cuesta, pero creo que es necesario hacer ese ejercicio. Tengo compañeros artistas que les da pavor y no van ni a las inauguraciones. Oye, pues respetable, pero... O incluso que les cuesta hablar de su propia obra, ¿no? Sí, no es fácil. Yo creo que hasta que llegas el día de las... Por suerte, como esto no es un proceso de hoy para mañana, todo ese proceso de creación, que puede ser un año o más, te da tiempo, o tienes tiempo para ir reflexionando y mentalizándote de lo que puede pasar, ¿no? Sí, o eligiendo un poco las palabras, canalizando cómo vamos a contar esto. Muy bien. Recordemos también que el día 5 de junio vas a hacer un taller que hiciste ya hace poquitos días, ¿no? En el CCR. En la exposición del CCR, eso es. Sí, estas visitas del CCR en Logroño se plantean como un workshop, de manera que puede tener una duración de 1:30 hacia 2 horas, pero la primera media hora la destinamos a hacer esa visita acompañada el recorrido por la exposición. Y luego pasamos a una sala para realizar un taller práctico, manipulativo, en el que les pongo un poco les provoco a los participantes que a partir de una obra en concreto y de una técnica, pues manipulemos y creemos, y luego ya el grado de implicación ellos hasta donde quieran dar y ponerse, pues salen cosas, otra experiencia. Y la inscripción es en la web del CCR, ¿verdad? Sí, vale. El CCR gestiona las inscripciones, sí. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias por la visita, gracias sobre todo por estas explicaciones, nunca mejor dicho, personalizadas. ¿Cómo se dice en este caso? ¿Muchísima suerte? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchísimas gracias y suerte también para vosotros. Y gracias por este espacio que abrís a la cultura y al arte contemporáneo. Gracias. Lara, gracias a ti. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, querido.